ustedes en los últimos días, en las últimas horas, han tenido algún tipo de interlocución con el gobierno que les diga, pues mira, es que está pasando esto, es que el gas natural se ha disparado, es que no sabemos qué hacer, nos sentamos y vemos cómo podemos organizar esto para que sin dejar de pagar unos servicios que cuestan y que hay que pagarlos, los consumidores paguen unos precios razonables? Mire, estoy absolutamente de acuerdo que la política energética, la factura de la luz, implica tanto y es tan importante no solo para millones de hogares españoles, sino también para las empresas, para su competitividad, que es algo que exige un pacto de Estado, como ya pidió el Partido Popular. Ya pedimos un pacto en política energética. Por supuesto, ningún caso omiso por parte de Pedro Sánchez. Hemos propuesto en el Congreso de los Diputados una ley para que se rebaje la tarifa de la luz, que consiste sobre todo en que el consumidor pague lo que consume, valga la redundancia, y que a la vez suprimir el impuesto de la generación eléctrica, lo que supone el impuesto de generación eléctrica. Hemos propuesto muchas cosas, pero nada ha sido aceptado por el gobierno de Pedro Sánchez, pero como bien dice usted, la política energética es cuestión de Estado porque afecta a millones de hogares, a millones de personas y sobre todo, en este caso, a los más vulnerables, porque el precio de la luz no entiende de personas que puedan pagarlo más o que puedan pagarlo menos, pero sí que es cierto que también afecta directamente a la competitividad de nuestras empresas. Unas empresas con estos costes tan altos que triplican el de años anteriores, significa o bien que las empresas van a tener que subir sus precios, con lo cual van a poder vender menos, o que esas empresas están condenadas a perder ingresos o incluso a veces a tener probablemente a poder tener una quiebra económica. Bueno, ya hay industrias que han cerrado en el norte del país y han dicho, ahí se quedan, me voy. Pero ¿sabe qué pasa? Que la culpa la tienen ustedes. Mire, escuche lo que ha dicho hoy en Cádiz la ministra de Hacienda. Justo también reconocer que este gobierno sí está impulsando medidas estructurales y que ha heredado una situación en la que estaba todo por hacer, incluso en la que se había desandado camino respecto a iniciativas previas que se habían puesto en marcha por parte del señor Zapatero. Y luego también recordar que todo el mercado internacional tiene que contribuir. El mercado internacional no contribuye a las necesidades del gobierno de Pedro Sánchez y luego ustedes se cargaron toda la política que había hecho Zapatero para favorecer las renovables. Mire, Ana, la mejor defensa es un buen ataque. Conocemos muy bien a este gobierno, lo conocemos perfectamente, el gobierno de la mentira y el gobierno de echar la culpa a otros, pero antes al mentiroso se le coge rápido y en este caso la Comisión Europea, una vez más, recordemos que ya les descubrió la mentira con el precio de las mascarillas, con el IVA de las mascarillas, y ahora la Comisión Europea también ha dicho con claridad que se puede regular, que hay margen para que intervenga el Gobierno en hacer una factura eléctrica más barata, en reducir el precio de la luz. ¿Por qué tenemos que ser los españoles los que más caro estemos pagando el kilovatio, cuando otros países también con dependencia energética, europeos, han tomado medidas y pagan en esos casos sus ciudadanos más barata la luz? Pues ¿por qué? Porque tenemos un gobierno que o bien no sabe o no quiere hacer. ¿Ustedes estarían de acuerdo en crear una empresa pública que generara energía, por ejemplo, que es como se ha entendido hoy en el mercado lo que ha dicho Teresa Rivera, que controlara todos los pantanos y soltara agua para intentar bajar los precios en el mercado mayorista? Mire, nosotros lo que tenemos muy claro es que hay medidas que se pueden tomar antes de llegar a estas decisiones y sobre todo, unas decisiones influidas por un partido de izquierda radical como es Podemos, que aún quiere todavía más, en este caso nacionalizar las empresas energéticas. Nosotros creemos, como bien dice la Comisión Europea, que hay posibilidades de abaratar la tarifa de la luz.
que dependen de ello muchísimas personas, que les quita el sueño a muchos españoles y a muchas... Pero veo, Ana, que usted no rechaza la posibilidad de crear una empresa pública. Dice, hay muchas cosas antes que hacer. Eso quiere decir que entre las cosas que se pueden llegar a hacer, para el Partido Popular también está crear una empresa pública de generación eléctrica. En absoluto. Nosotros creemos siempre en la colaboración público-privada, en la liberalidad del mercado, en la competencia libre. Por lo tanto, no somos en economía igual que el Partido Socialista y que Podemos. Eso está claro. Creemos en la libre competencia, pero también creemos que hay posibilidades de defender al usuario, en este caso al consumidor de luz, con medidas que no tienen por qué llegar a ser una nacionalización o crear una empresa pública de energía. Enseguida continuamos hablando del gobierno y vuelvo con usted, Ana. Antes, se ha diluido ya el efecto de la crisis de gobierno, que siempre genera cierta ilusión, cierta renovación, sensación de aires nuevos. Es que ya no nos creemos nada. Vamos a ver, la hipocresía, tanto por parte de Podemos como por parte del Partido Socialista, es tal que parece que están todo el día peleando, luego al final se ponen de acuerdo porque siempre el Partido Socialista le da algo que solicitan encarecidamente toda la parte del gobierno, de la parte de ministros podemitas. Por lo tanto, es que esto ya no se lo cree nadie. ¿A usted cree que es postureo? Absolutamente, absolutamente. Llegará el gobierno, el presidente Sánchez contentará a los ministros, les dará lo que ellos quieran en alguna ley concreta o en alguna medida y luego se olvidarán. Pero si lo que va a salir Podemos a pedir a la calle es una caída de los precios de la luz, Pedro Sánchez ya le gustaría poder dárselas, y yo creo que por Pedro Sánchez los dejaba hoy a 20 euros, pero es que eso no se lo puede dar. Es que es como cuando el niño te pide la luna, ha llegado muy lejos, eso ya no se lo puede dar porque no está a tu alcance. Pues no se lo puede dar, pero lo que digo es que le dará otras cosas para que callen y que no salgan a la calle. Y además creo que no van a salir porque no quieren perder su cuota de gobierno bajo ningún concepto. Si realmente fuesen consecuentes, dejarían a Pedro Sánchez solo y serían del gobierno. Solicitarían una ruptura, provocarían una ruptura de gobierno y entonces hablarían todos los españoles y podríamos decidir todos lo que muchos españoles quieren decir, que se vaya ya Pedro Sánchez. Ahora bien, eso no va a pasar. Les interesa más que a nadie, a los de Podemos, mantenerse en el gobierno. Y además a Pedro Sánchez, cómo no, mantenerlos a ellos. Si es capaz de vender a España dando todo lo que piden a los independentistas y a Bildu Batasuna, cómo no se lo va a dar a sus socios, con quienes gobierna, que son Unidas Podemos. Claro que lo harán. Están juntos en esto, están juntos para llegar hasta el final de la legislatura. Por lo tanto, se necesitan mutuamente y eso, como bien ha dicho usted, Ana, es absoluto postureo. Unidas Podemos, ha demostrado ser un partido inconsistente. Lo vimos con su líder, Pablo Iglesias, que, de aquello de vivir en Vallecas, luego a donde pasó, y no me gusta hablar de temas personales, pero efectivamente ha sido el gran fraude político de los últimos años. Por lo tanto, estas propuestas de Podemos de salir a la calle se caerán por su propio peso y seguro que no se cumplen. Yo creo que... perdón. Maite. No. Buenas noches, señora Beltrán. ¿Desde cuándo no llama el presidente del gobierno al líder de la oposición, a Pablo Casado? Se lo digo porque hay una especie de entendimiento de los ciudadanos, y es que los dos grandes partidos se deberían de entender, pues en materia de justicia, en la política energética de la que hemos hablado mucho esta noche, en materia educativa, con esta ley que tantos sustos está dando cada vez que conocemos alguno de sus extremos. ¿Están los puentes todavía tendidos para que se puedan entender las dos grandes formaciones, o nos vamos al final de esta legislatura y a las próximas elecciones con una situación de enfrentamiento y de beligerancia absoluta entre los dos grandes partidos que están destinados a gobernar a España? Pues a mí me gustaría hacer una reflexión a este respecto. No llevamos la cuenta de hace cuánto tiempo ya que no llama Pedro Sánchez al líder de la oposición, a Pablo Casado. Hace muchísimo tiempo.
Pero a mí me gustaría poner encima de la mesa, si ustedes recuerdan, la de numerosos pactos que ha propuesto Pablo Casado a Pedro Sánchez. Un pacto por la educación, un pacto por la inmigración, un pacto por la justicia, un pacto también de política energética, muchísimo, un pacto sanitario, el pacto Cajal. Todo eso lo hemos propuesto desde el principal partido de la oposición, desde el Partido Popular, un partido que ha gobernado España durante muchísimos años, un partido que tiene vocación y naturaleza de gobierno, pero que sabemos que ante circunstancias excepcionales tenemos que estar ahí para ayudar a quien gobierna. Pero están... ¿desde cuánto hace que no hablan Pedro Sánchez y Pablo Casado? Pues desde hace muchísimos meses. ¿Meses? Desde hace muchísimos meses, sí. Pero además, yo les pregunto, porque ya hasta tengo la duda de si cuando lo contamos la ciudadanía no se entera o no llega la de veces que hemos propuesto y tendido la mano al presidente del gobierno. Todos estos pactos se los ha dicho en el Congreso de los Diputados Pablo Casado, se los ha dicho en numerosas ocasiones. Por lo tanto, jamás pueden decir, por parte del gobierno y por parte de Pedro Sánchez, que no tiene a su lado una oposición leal. Crítica, por supuesto, pero también una oposición leal. No sé yo si se van a poner ustedes de acuerdo entonces para reformar, por ejemplo, o para renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque en el ámbito de la justicia lo están deseando. Lo estamos deseando todos, pero nosotros estamos deseando... El gobierno dice que son ustedes. Sí, claro. Pero el gobierno, si aceptase lo que creemos que de verdad tiene que ocurrir, que es despolitizar la justicia, que los jueces elijan a los jueces, y ese principio no lo quiere aceptar el Partido Socialista, se lo ha dicho Europa, se lo estamos diciendo nosotros. Nosotros, ¿qué más querríamos ya que desencallar y desenquistar este asunto? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero bueno... con raciocinio, con sentido común y buscando lo que la gente quiere, que es despolitizar de una vez por todas a la justicia. Yo creo que el pacto de la justicia lo boicoteó Unidas Podemos, ¿no? Filtrando dos nombres de Unidas Podemos que no estaban en el juego. Pero además yo creo que es que lo de Unidas Podemos y el PSOE no se va a romper en ningún momento por lo que usted ha dicho, porque no les interesa a ninguno de los dos romperse, pero ni aunque el PSOE o ni aunque Podemos salga en manifestación, da igual, eso no se rompe porque sería tanto como tener que dejar la Moncloa. Bueno, así es, ninguno quiere dejar la Moncloa, no se han visto en otra. Los ministros y las ministras de Unidas Podemos y llegarán hasta el final. Como he dicho antes, es un partido con muy pocos principios, aparentaban que tenían muchos y realmente se ha visto que no los tienen, empezando por las propias personas que lo conforman, que han ido engañando, permítame la expresión, han ido engañando con su modus vivendi a todos aquellos que creyeron en ellos, que creyeron que había una renovación lícita y luego no ha sido así. Y, por supuesto, no tienen otro interés que mantenerse en el poder, lo mismo que Pedro Sánchez.